¿Listo? ¿Prevenidos? 3, 2, 1. Bueno, estamos aquí con el ingeniero Fidel Pérez de León, director general de Indepedi. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, quisiera hacerle unas preguntas y la primera es... Primero quiero agradecerte a ti, Palmira. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la difusión. Necesitamos de todas y de todos. Necesitamos que el tema de las personas con discapacidad esté en todos lados, porque es un tema y es un compromiso que debemos de asumir todos. Si no fuese así, no vamos a poder lograr la inclusión. Nosotros decimos que la inclusión es la suma de voluntades. Entonces, entre más nos empecemos a visibilizar, entre más nos empiece a ver la gente en ese tenor, vamos a poder lograr más inclusión. Y por supuesto, muchas gracias a Discapacidad Motriz, al portal donde están trabajando. Es un portal muy interesante donde las personas con discapacidad seguramente vamos a tener un referente para poder conocer y saber más acerca del tema de la discapacidad. Fíjate que yo adquirí mi discapacidad. Mi discapacidad es producto de un accidente automovilístico y yo no estaba preparado para eso. Es más, cuando yo no tenía discapacidad, no veía a las personas con discapacidad. Y eso es lo que le sucede y nos sucede a todas las personas que no tenemos discapacidad. No los vemos. No sabemos dónde están. Somos invisibles. Y ese es un tema que nos hace que no podamos lograr la inclusión. Y yo no estaba preparado, para mí fue un fracaso, en lo personal, en lo familiar. Y bueno, yo jamás pensé que la discapacidad iba a ser una condición de vida como cualquier otras condiciones como las que hay. El estar morenito, estar gordito, estar chaparrito. Al final de cuentas, así debemos de ver la discapacidad. Entonces a mí se me cerró el mundo, pero poco a poco, en la medida que uno va creciendo, va uno asimilando la discapacidad y vas asimilando que es una condición de vida. Y algo muy importante, que en esta condición de vida no te quita lo que eres, un ser humano, una persona. Tú al final eres una persona con una discapacidad. Y al ser persona, tienes las mismas condiciones que cualquier otro. Mismas aspiraciones, aspiras a estudiar, a trabajar, a tener novia, a casarte, a tener hijos, a hacer lo que sea. Pero también tienes las mismas obligaciones y tienes los mismos derechos. Entonces, cuando te das cuenta de eso, estás del otro lado. Fíjate que cuando llega Miguel Ángel Mancera al gobierno de la ciudad, en su propia campaña, había mucha inquietud de las personas con discapacidad. Mucha inquietud porque se tomaran en cuenta. Quiero decirte que yo conozco a Miguel Ángel desde hace muchos años. Miguel Ángel es una persona comprometida con las causas sociales. Y platicábamos en campaña que ojalá la sociedad nos diera la oportunidad de poder llegar y poder trabajar en favor de todos ellos, incluidas a las personas con discapacidad. Cuando llegamos al gobierno, el compromiso era no solamente el compromiso ante la sociedad, sino el compromiso personal de hacer políticas públicas para todas y para todos. Es decir, políticas públicas donde incluyéramos a todos. No políticas discriminatorias como las que se han hecho.
Una política discriminatoria, tú te puedes ir a cualquier parte de este país y te las encuentras ahí. O sea, la mayoría son así. ¿Por qué son discriminatorias? Porque no piensan en las personas con discapacidad. Entonces nosotros llegamos y el compromiso era que todo el gobierno de Mancera se distinguiera, aparte de muchas otras cosas, por hacer una política incluyente. Es decir, que cualquier acción de gobierno fuera para todos y para todas. Yo siempre pongo el ejemplo de la banqueta. Si voy a construir una banqueta, le pongo rampa, le pongo la guía táctil, me cuesta exactamente lo mismo. No hay diferencia. Solo lo que se requiere es voluntad y hacer una política pública incluyente. Entonces, para lograr eso, construimos el Programa de Integración y Desarrollo de Personas con Discapacidad, que es un programa que le da rumbo. Tiene 250 políticas públicas, está dividido por derechos, pero lo interesante de esto es que cada dependencia ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es decir, salud sabe que su política pública también debe de incluir a las personas con discapacidad. Cualquier programa, cualquier acción, cualquier proyecto. Es decir, el gobierno de Mancera tiene un rumbo, y es el rumbo incluyente. Y entonces, cuando me dice el jefe de gobierno, oye, te vas al INDEPEDI, le digo, oye, pues es un reto muy fuerte, porque el tema de las personas con discapacidad es un tema que se ha cacaraqueado muchísimo, pero nunca con acciones concretas. Nunca se han hecho acciones con un plan, con rumbo, con metas, con estrategias. Siempre acciones de ocurrencia. Y es como lo están haciendo ahorita en todos lados, ¿no? Se sigue haciendo así. Ese es el éxito del INDEPEDI y ese es el reto que tomamos. El tema era que todo fuera incluyente, pero nos topábamos con un tema que es muy importante. O sea, la inclusión, te decía, es la suma de voluntades, y en esta suma de voluntades todos deben de ser conscientes y sensibles. Pues resulta que los funcionarios no todos son ni conscientes ni sensibles, entonces había que trabajar mucho con ellos. Hemos estado trabajando muchos con los funcionarios para que aprendan, para que sean conscientes, para que se den cuenta que la política de Miguel Ángel Mancera es una política incluyente, y ahí están los resultados. Los resultados están a la vista. La verdad es de que ahora sí yo me siento así hasta orgulloso de decir, yo trabajé en este gobierno y ahí están a la vista. La verdad es de que nadie lo está haciendo. En este país nadie lo está haciendo, solo se hace en la Ciudad de México. De muchos estados nos dicen, oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le están haciendo? ¿No? Y bueno, y estamos ahí tratando de colaborar, tratamos de orientar para que hagan este tipo de política. Bueno, el tema era hacer todo incluyente, pero un tema fundamental es la accesibilidad. Y la accesibilidad no desde el punto de vista físico, sino la accesibilidad desde el punto de vista de la comunicación, de la información. Entonces, llegamos y se empieza a trabajar en temas de accesibilidad física. Nuevas calles hechas para todas y para todos, con guías táctiles, con rampas. Está Madero, está 16 de septiembre, y hay una gran cantidad de ejemplos. Parques accesibles. Se están levantando banquetas, por ejemplo, Insurgentes ahorita, y todo va a tener rampa. Y entonces, ¿qué fue lo que teníamos que hacer? Era decirles cómo lo hicieran. Porque imagínate, para que cada acción estuviéramos pegados ahí, sería imposible. Entonces se construye el manual de normas técnicas de accesibilidad. Es un manual que te dice cómo lo tienes que hacer, que te dice cómo hacer un baño, que te dice cómo hacer una rampa, que te dice cómo hacer una calle, que te dice cómo hacer un espacio público. Y ahí está. Otro tema fundamental era la accesibilidad en el transporte. El metro.
El metro se construye en los años 60. No pensaban en nosotros. A nadie le importó. Hoy, en el metro, 25% de estaciones accesibles, 55 estaciones, es decir, con elevador. Y luego viene el tema de, bueno, te cuento otros de transporte, el tema de, antes era RTP, ahora es M1, se están comprando el 20% de camiones accesibles, o en el caso de transportes eléctricos, ya se le van a poner rampa a estos camiones que son viejitos, que se reestructuraron, ya se están haciendo los estudios, ya tenemos la rampa. Yo espero que no termine el año cuando ya va a haber camiones de esos con rampa. Incluso en este tema, un tema que también es muy relevante es el tema que se conoce en otros países como transporte puerta a puerta, que son los taxis. Aquí en la Ciudad de México son taxis concesionados, nos costó muchísimo este tema y bueno, 350 taxis accesibles están en la ciudad. O por ejemplo el tema de la comunicación. Cuando estábamos con todo este tema, pues el tema de la comunicación es un tema fundamental. ¿Qué fue lo que se hizo? Todas las páginas se contrató un software, se llama Inclusite. Las 110 páginas del gobierno son accesibles. Tú puedes entrar a ellas y sin ningún problema, ¿no? Es en el tema de la comunicación. Incluso ahora, yo espero que Miguel Ángel Mancera en un tiempo pues muy corto ya estamos, se va a presentar el primer diccionario de lengua de señas mexicana. Fíjate, nadie lo había hecho, no hay un referente. Todo el mundo tenía y hacía lo que quería con los signos, con las señas. Y la verdad es que ahí va a estar. Esto va a ser un referente. Vamos a tener muchas críticas porque es un tema que algunos van a decir, es que así no se dice. Pero se convocó a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo lo convocamos, pero si no hay un referente, o sea, ¿cómo puedes estandarizar? Entonces después seguramente va a haber una segunda edición, tercera edición, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces estamos trabajando en estos temas, pero el reto principal que no hemos podido vencer es el reto de hacer conscientes a la sociedad en general. Ese es el principal reto al que nos hemos enfrentado y ese reto necesitamos de todas y de todos. Porque si no participamos todos, no lo vamos a poder lograr. O sea, no es posible que dures tantos años para construir, por ejemplo, una rampa o un cajón de estacionamiento o un elevador y llegue una persona que no tiene discapacidad y lo tape. O llega una persona con un puesto ambulante y se ponga en la banqueta y te obliga a que tú te salgas al arroyo vehicular. Eso no es posible. La verdad es que necesitamos que la sociedad sea más sensible y más consciente y que no nos vea como enfermos. Porque no somos enfermos, o sea, somos personas. Ni tampoco somos pobrecitos. O sea, somos personas que aspiramos a hacer lo mismo que cualquier otro. Necesitamos que todo el mundo piense en nosotros. Entonces, en este tenor de que todos debemos de ser sensibles y conscientes, necesitamos que las universidades sean sensibles y conscientes. Porque si tú quieres ir a estudiar a cualquier universidad, lo primero que te enfrentas es la accesibilidad física. Pero luego viene el tema de los planes de estudio. Y ya hemos avanzado, por ejemplo, con la UNAM. Nos hemos enfocado por el tema de la accesibilidad mucho en la escuela de arquitectura. Ya ahora los chicos que egresan, o los muchachos que egresan de la escuela de arquitectura, ya van diferentes, porque ya se les está metiendo el tema de accesibilidad. Porque resulta que antes salían los estudiantes, eran arquitectos, eran ingenieros, y diseñaban un edificio, y lo diseñaban sin rampas. Entonces, ahora ya los que están saliendo pues ya dicen, no, pues ya voy a pensar, fíjate que el 10% de la población tiene una discapacidad que puede ser de este tipo, lo vamos a hacer así. Sin embargo, necesitamos más. Necesitamos que los empresarios, que la sociedad civil organizada, que todos pensemos en todas y todos.
porque el gobierno no lo va a poder hacer. Entonces ahí es donde viene el compromiso de nosotros, las personas con discapacidad. Nosotros tenemos el gran compromiso de demostrarle a todos, primero, que somos personas; segundo, que no estamos enfermos; tercero, que aspiramos a lo mismo; y cuarto, el compromiso de podernos preparar para poder enfrentar cualquier reto que se nos afronte. Y por otro lado, decirle a todos, a la sociedad en general, que la discapacidad ahora se adquiere. Que seguramente cuando tengan la edad adulta, seguramente cuando ustedes sean adultos, van a tener una discapacidad. Seguramente su movilidad va a disminuir, seguramente su visión va a disminuir, seguramente su capacidad auditiva va a disminuir, van a andar con un bastón, van a andar con una muleta. O sea, ahora es cuando. Los invito a que todos pensemos en todas y todos. Si ahorita no tengo la discapacidad, voy a ser consciente, voy a tener esa conciencia para poder decirle a todos, ¿sabes qué? Yo voy a pensar en todos y todos y voy a empezar a ser incluyente. Y en ese tenor, donde todos debemos de participar, debemos de tener una meta en común. Primero, las personas con discapacidad. No es tiempo de pelearnos. Las personas con discapacidad no nos debemos de pelear hacia adentro. La conciencia, o mejor dicho, si me lo permiten decirlo así, el enemigo está afuera, no está dentro. Debemos de organizarnos, debemos de fortalecernos y debemos de apoyarnos. Porque si no lo hacemos, nosotros mismos nos vamos a estar metiendo el pie, como siempre ha sucedido. Entonces vamos a trabajar de manera conjunta. Vamos a tener una sola meta. La única meta es la inclusión. Y entonces vamos a trabajar todos desde nuestra trinchera. Si es desde el INDEPEDI, vamos a hacerlo. Si es desde discapacidad motriz, vamos a hacerlo. Si es desde CONFE, vamos a hacerlo, pero con una meta en común. Y si nosotros no nos metemos el pie, seguramente lo vamos a lograr.